En el corazón de Egipto, bajo el abrasador sol del desierto, la Gran Pirámide de Giza se alzaba como un testigo silencioso de miles de años de historia. Aunque millones de turistas la visitaban cada año, los secretos más profundos de esta maravilla antigua permanecían ocultos tras sus imponentes bloques de piedra. Un equipo internacional de científicos e ingenieros se reunió en El Cairo con una misión ambiciosa: desarrollar una nueva generación de robots exploradores capaces de adentrarse en los estrechos túneles y cámaras aún inaccesibles para los humanos. Este proyecto, denominado Ojo de Horus, prometía desvelar lo desconocido sin dañar la estructura de la pirámide. El líder del equipo era el Dr. Alejandro Marín, un arqueólogo español obsesionado con los enigmas de las pirámides. Junto a él estaba la ingeniera egipcia Salma Hassan, una pionera en robótica avanzada. Salma había diseñado un prototipo revolucionario, un robot en miniatura llamado Khepri, inspirado en el escarabajo sagrado del antiguo Egipto. Cuando el equipo comenzó los preparativos para la primera expedición de Khepri, la emoción era palpable. Sin embargo, también había un aire de incertidumbre. ¿Qué podrían encontrar en los pasadizos ocultos? ¿Tesoros, nuevas cámaras funerarias, o quizás algo aún más extraordinario? En una carpa blanca situada cerca de la base de la Gran Pirámide, el equipo del proyecto Ojo de Horus ultimaba los detalles. Salma Hassan, con una precisión casi quirúrgica, calibraba los sensores de Khepri. Este pequeño robot, equipado con cámaras de alta resolución, brazos articulados y un sistema de mapeo láser, estaba diseñado para moverse por los angostos pasajes que llevaban siglos sin ser explorados. ¿Listo?, preguntó Alejandro mientras observaba a Salma desde el otro lado de la mesa. Listo, respondió ella con determinación, ajustando el último componente. El momento había llegado. Con extrema cautela, los técnicos colocaron a Khepri en la entrada de un túnel estrecho descubierto años atrás, durante otra expedición. Este túnel, de apenas 20 centímetros de ancho, se encontraba detrás de una de las losas más antiguas de la pirámide, inaccesible para cualquier humano. Mientras el equipo se reunía alrededor de las pantallas, Salma activó el sistema operativo del robot. La pantalla principal mostró la vista en primera persona desde la cámara de Khepri. Lentamente, el robot comenzó a avanzar, iluminando el túnel con sus pequeñas luces LED. «Es increíble», murmuró uno de los arqueólogos, mirando las primeras imágenes del interior. Las paredes del túnel estaban grabadas con intrincados jeroglíficos que no habían sido vistos en miles de años. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mientras Khepri avanzaba unos metros más, el robot detectó una anomalía en el mapeo térmico. Un área del túnel parecía mucho más fría que el resto, como si escondiera una cavidad detrás. El equipo se quedó en silencio. «¿Qué opinas, Salma?», preguntó Alejandro. «Podría ser una cámara sellada», dijo ella, con los ojos brillantes de emoción. «Necesitamos enviar a Khepri un poco más lejos para confirmarlo». El equipo contuvo la respiración mientras el robot seguía explorando, adentrándose más en el túnel hacia lo desconocido. Khepri continuaba avanzando lentamente, escaneando cada rincón del túnel. Los jeroglíficos en las paredes se volvían más complejos, como si contaran una historia olvidada. Salma analizaba las imágenes en tiempo real, mientras Alejandro y el resto del equipo observaban expectantes. «El mapeo térmico indica que estamos cerca», anunció Salma con la voz tensa. «Hay una cavidad justo delante». El robot se detuvo frente a un pequeño muro que parecía una barrera artificial. Estaba sellado con bloques de piedra perfectamente encajados, pero algo destacaba: un extraño símbolo tallado en el centro. Era un ojo estilizado rodeado de líneas curvas, un diseño que Alejandro reconoció de inmediato. «Es el Ojo de Horus», susurró él, fascinado. «Pero este estilo no corresponde a la época conocida de la pirámide. Podría ser algo más antiguo». Salma tomó el control manual de Khepri para inspeccionar el símbolo más de cerca. Al hacerlo, el robot detectó una ligera corriente de aire proveniente de las grietas del muro, lo que confirmaba la presencia de un espacio detrás. Sin embargo, el obstáculo era sólido y parecía infranqueable. «Necesitamos otra estrategia», dijo Salma, mientras revisaba las herramientas del robot. Activó un pequeño brazo equipado con un láser de baja intensidad, diseñado para analizar la composición del material sin dañarlo. El análisis reveló algo sorprendente: el muro no era completamente de piedra. En su interior había un núcleo metálico,
Una aleación que no correspondía a ninguna tecnología conocida del antiguo Egipto. ¿Metal? ¿Dentro de la Gran Pirámide?, exclamó Alejandro, incrédulo. Esto no tiene sentido. Antes de que pudieran procesar el descubrimiento, Khepri detectó una vibración en el suelo del túnel. Era tenue, casi imperceptible, pero suficiente para alarmar al equipo. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los técnicos. Salma verificó los sensores del robot y frunció el ceño. Podría ser un cambio de presión en la cavidad, o algo más. De repente, el muro delante de Khepri comenzó a emitir un leve zumbido. El símbolo del ojo de Horus parecía brillar bajo la luz del robot, como si respondiera a su presencia. «Deténlo», ordenó Alejandro, pero antes de que Salma pudiera reaccionar, el muro empezó a abrirse lentamente, revelando un pasaje oscuro y profundo. La cámara que buscaban estaba frente a ellos, pero algo en su interior emitía una luz tenue, pulsante, como si estuviera vivo. El pasaje recién abierto revelaba un espacio más grande de lo que el equipo había imaginado. La luz pulsante en su interior provenía de un objeto central, oculto parcialmente por el polvo acumulado durante milenios. Khepri avanzó lentamente hacia la entrada, enviando imágenes en tiempo real al equipo. «Es una cámara, pero no se parece a ninguna que hayamos visto antes», murmuró Alejandro, completamente absorto en la pantalla. La sala era rectangular, con paredes decoradas con jeroglíficos aún más intrincados que los del túnel. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el objeto en el centro. Era un artefacto de forma circular, con una superficie metálica y símbolos que parecían brillar débilmente con una energía interna. «Esto no es egipcio», susurró Salma, sin apartar los ojos de la pantalla. «Es como si estuviera funcionando». Alejandro intentó encontrar una explicación. Podría ser un mecanismo ceremonial, algo relacionado con los rituales de los faraones. Pero, ¿por qué todavía emite luz después de tanto tiempo? Mientras el equipo debatía, Khepri se acercó más al objeto, activando sus sensores avanzados para escanearlo. Los datos comenzaron a aparecer en las pantallas. El artefacto estaba compuesto por un material desconocido, con una densidad y composición que no correspondían a ninguna aleación terrestre. ¿Un material extraterrestre?, preguntó uno de los ingenieros, rompiendo el silencio. Salma asintió, aún procesando la información. «Es posible, pero no tenemos pruebas definitivas. Necesitamos más análisis». De repente, las luces del laboratorio móvil parpadearon, y los monitores mostraron interferencias. El artefacto dentro de la cámara comenzó a emitir un zumbido que resonó a través del túnel. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. «Khepri está registrando un aumento en los campos electromagnéticos», respondió Salma rápidamente. «Algo se está activando». En la pantalla, el artefacto proyectó un haz de luz hacia el techo de la cámara, iluminando una serie de constelaciones talladas que se movían y reorganizaban como si fueran parte de un mapa. Alejandro reconoció las estrellas inmediatamente. «Es Orión, pero las posiciones no coinciden con las actuales. Es como si esto estuviera mostrando un mapa de hace miles de años». El equipo permaneció en silencio, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. La Gran Pirámide, pensada durante siglos como un monumento funerario, parecía tener un propósito mucho más complejo, un mensaje antiguo dirigido hacia las estrellas. «Esto no es solo arqueología», dijo Alejandro, finalmente rompiendo el silencio. «Estamos frente a algo que podría reescribir nuestra historia». Pero antes de que pudieran avanzar en su investigación, un sonido ensordecedor retumbó a través de la pirámide, como si algo más profundo en su interior estuviera despertando. El sonido retumbante resonó con una fuerza que hizo temblar la estructura entera de la Gran Pirámide. El equipo, aún reunido alrededor de las pantallas, miró con temor las imágenes que Khepri transmitía desde la cámara. El artefacto central seguía emitiendo un zumbido pulsante, mientras las constelaciones proyectadas en el techo parecían moverse con mayor intensidad, como si siguieran un patrón desconocido. «Khepri está detectando actividad sísmica», exclamó Salma, revisando los datos en su tablet. «¿Es un terremoto?», preguntó Alejandro. «No exactamente», respondió ella, con el rostro tensado. «Es como si la pirámide estuviera reaccionando al artefacto».
Antes de que alguien pudiera responder, las luces en el campamento se apagaron completamente. Las pantallas parpadearon y luego mostraron una señal de interferencia. Perdimos contacto con Khepri, gritó uno de los técnicos, mientras intentaba recuperar la conexión. Dentro de la pirámide, Khepri permanecía inmóvil, iluminando la sala con su cámara. De repente, el artefacto emitió una serie de destellos rápidos, y un sonido agudo inundó la cámara, obligando al equipo a cubrirse los oídos aunque estaban fuera. Cuando el ruido cesó, las imágenes volvieron a las pantallas, pero algo había cambiado. «Miren esto», susurró Alejandro, señalando el monitor. En el centro de la cámara, el artefacto ahora flotaba levemente sobre el suelo, emitiendo una luz azulada que envolvía toda la sala. De sus bordes surgieron líneas de energía que parecían extenderse hacia las paredes, como si intentaran activar un mecanismo oculto. «Es un sistema», murmuró Salma. «La pirámide no es solo un monumento, es una máquina». El equipo miró atónito mientras las líneas de energía comenzaban a formar un patrón geométrico que cubría toda la cámara. Khepri, ahora rodeado por la luz azul, capturó imágenes de lo que parecía ser un texto brillante en el antiguo idioma jeroglífico, pero con símbolos que nunca antes habían sido documentados. «Eso no es egipcio», dijo Alejandro, señalando los caracteres extraños. «Es como si fuera un lenguaje estelar». Salma rápidamente tomó capturas de las imágenes y comenzó a analizarlas. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, el zumbido regresó, más fuerte que antes. Esta vez, algo inesperado sucedió. Una puerta oculta en la pared del fondo comenzó a abrirse lentamente, revelando un túnel aún más profundo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de los técnicos, nervioso. Alejandro se giró hacia Salma. «¿Podemos enviar a Khepri?». Ella negó con la cabeza. El robot no está preparado para tanta interferencia. Pero, creo que debemos entrar nosotros. El equipo se quedó en silencio. La decisión era arriesgada, pero la curiosidad por lo que yacía en las profundidades de la pirámide era más fuerte que el miedo. «Vamos preparados», dijo finalmente Alejandro, tomando una linterna y un equipo de comunicaciones. «Si esto realmente es un mensaje de las estrellas, no podemos quedarnos atrás». Mientras descendían por el recién revelado túnel, los zumbidos del artefacto parecían seguirlos, como un eco lejano que les advertía que algo mucho más grande los estaba esperando. El túnel recién abierto era completamente diferente al resto de la pirámide. Las paredes no estaban hechas de piedra caliza, sino de un material liso y oscuro, como un cristal negro pulido que reflejaba la tenue luz de las linternas. Salma, Alejandro y dos técnicos avanzaban cautelosamente, con cada paso resonando en el silencio sepulcral. «Esto no puede ser obra de los antiguos egipcios», dijo Salma, pasando la mano por la superficie del túnel. «Nunca habían trabajado con un material como este». Alejandro asintió, aunque su mente ya iba más allá. Las constelaciones proyectadas en la cámara anterior y el misterioso artefacto flotante le sugerían que estaban enfrentándose a algo que superaba cualquier comprensión arqueológica conocida. «El aire es diferente aquí», murmuró uno de los técnicos. «Es más frío, como si algo estuviera regulando la temperatura». De repente, llegaron a una gran cámara al final del túnel. Era un espacio inmenso, tan vasto que la luz de sus linternas apenas alcanzaba a iluminar las paredes. En el centro de la sala había una estructura imponente, parecida a un obelisco, pero con una forma irregular y cubierto de símbolos brillantes similares a los que habían visto antes. «¿Es eso tecnología?», preguntó Salma, incapaz de ocultar su asombro. El obelisco parecía estar suspendido en el aire, girando lentamente sobre sí mismo y emitiendo un suave zumbido. En la base, había una serie de anillos metálicos que giraban en direcciones opuestas, creando un efecto hipnótico. «Esto es un generador», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. «¿Pero, un generador de qué?». Antes de que pudieran acercarse más, las paredes comenzaron a iluminarse con líneas de luz que se extendían desde el obelisco hacia toda la cámara. Una serie de imágenes holográficas apareció frente a ellos, mostrando figuras humanas y estrellas, seguidas de diagramas de planetas y naves que parecían moverse entre ellos. «Es un registro», dijo Salma, grabando todo con una cámara portátil. «Es como si estuvieran contándonos una historia».
Las imágenes mostraban a una civilización avanzada que parecía haber llegado a la Tierra hace miles de años. Construyeron estructuras similares a la Gran Pirámide en diferentes partes del planeta, cada una conectada a las estrellas de alguna manera. Luego, las imágenes cambiaron, mostrando un gran desastre, un planeta destruido, seguido de figuras humanas huyendo hacia las estrellas. ¿Crees que esto es una advertencia?, preguntó Salma, mirando a Alejandro. O un legado, respondió él, casi sin aliento. Quizás esta tecnología fue dejada aquí para que la encontráramos cuando estuviéramos listos. De repente, el zumbido del obelisco se intensificó, y una voz resonó en la cámara. No era un idioma humano, pero parecía hablar directamente a sus mentes, transmitiendo una sensación de urgencia. Salma y Alejandro se miraron, aterrados y fascinados a la vez. «Está activándose», dijo Salma, revisando frenéticamente sus dispositivos. «Creo que estamos desencadenando algo mucho más grande de lo que podemos manejar». En ese momento, la cámara entera comenzó a vibrar, y las líneas de luz en las paredes formaron un patrón que se extendía hacia el techo, proyectando una imagen de la galaxia. En el centro, un punto brillante comenzó a parpadear. «Eso no es una estrella», dijo Alejandro, señalando el punto. «Es una señal. Y creo que acabamos de enviarla». La sala entera se llenó de luz, y por un instante, todo quedó en blanco. La intensa luz que había llenado la cámara desapareció tan rápido como había llegado, dejando al equipo en un estado de confusión. Alejandro y Salma se miraron, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Todo parecía estar en calma, pero el zumbido del obelisco había cesado, y ahora una tenue vibración recorría el aire, como si algo estuviera esperando. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los técnicos, con la voz temblorosa. «Enviamos un mensaje», respondió Salma, revisando los sensores. El obelisco transmitió algo hacia el espacio. Alejandro observó las paredes, donde las luces y patrones comenzaban a disiparse lentamente. La pregunta es, ¿a quién? No tuvieron que esperar mucho para obtener una respuesta. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y un sonido profundo resonó a través del túnel que habían atravesado. Desde el techo de la cámara, un haz de luz azul descendió directamente sobre el obelisco. En cuestión de segundos, el obelisco comenzó a girar más rápido, y los anillos en su base emitieron destellos que parecían coordinarse con el haz. «Está recibiendo algo», dijo Salma, con los ojos fijos en el obelisco. «Una señal de retorno». Las paredes de la cámara se iluminaron de nuevo, pero esta vez las imágenes eran diferentes. Mostraban un planeta lejano, rodeado por un cielo lleno de estrellas desconocidas. Figuras humanoides comenzaron a aparecer, pero no eran del todo humanas. Sus cuerpos, delgados y alargados, estaban cubiertos de lo que parecía ser una armadura translúcida, y sus ojos brillaban con una luz blanca intensa. «No puede ser», susurró Alejandro, retrocediendo un paso. ¿Son ellos?». Salma miraba las imágenes sin apartar los ojos. Las figuras parecían observarlos, como si fueran conscientes de su presencia. Luego, una de ellas levantó la mano, y la proyección cambió. Ahora mostraba un mapa del sistema solar, con la Tierra resaltada. Junto a ella, apareció un símbolo, el mismo ojo de Horus que habían visto antes, pero con una variación. Parecía una especie de marcador o guía. «Nos están señalando algo», dijo Salma, tratando de interpretar el mensaje. «Pero, no entiendo qué significa». Antes de que pudieran analizarlo más, el obelisco emitió un destello final, y el haz de luz desapareció. Todo quedó en silencio, y la cámara volvió a sumirse en la oscuridad, salvo por las linternas del equipo. ¿Eso fue todo?, preguntó uno de los técnicos, con un tono de alivio y decepción. Alejandro negó con la cabeza. «No. Esto es solo el principio». Justo cuando estaban a punto de salir de la cámara, un eco metálico resonó detrás de ellos. Era el túnel por el que habían llegado, que comenzaba a cerrarse. Sin pensarlo dos veces, el equipo corrió hacia la salida, logrando escapar por poco antes de que la puerta se sellara completamente. Afuera, bajo el cielo estrellado, el equipo se detuvo para recuperar el aliento. Salma miró hacia la Gran Pirámide, que ahora parecía diferente, como si brillara levemente bajo la luz de la luna.
Lo que sea que activamos ahí dentro, dijo ella, con voz seria, ha cambiado algo. Y no solo aquí. Alejandro miró hacia el cielo, buscando respuestas en las estrellas. Han estado esperando que encontráramos esto. Pero ahora, creo que ellos también vienen hacia nosotros. El aire del desierto parecía más frío esa noche, mientras la pirámide permanecía en silencio, ocultando el inicio de un misterio que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. A la mañana siguiente, el equipo volvió al campamento en completo silencio, aún asimilando lo que había sucedido. Alejandro y Salma no habían dormido, pasaron toda la noche revisando las grabaciones de Khepri y los datos recolectados en la cámara. Sin embargo, algo no encajaba. Había fragmentos del mensaje proyectado por el obelisco que parecían estar codificados. Hay un patrón aquí, Salma, dijo Alejandro, señalando los símbolos en las grabaciones. No es solo un mapa o una advertencia. Es un mensaje que debemos descifrar. Salma frunció el ceño mientras ampliaba las imágenes holográficas de las proyecciones.